Bueno, ya estamos en contacto vía Zoom con la señora periodista Marinela Montenegro. Marinela, buenos días, ¿cómo estás? Estás al aire de la 92.5 radio de la colectividad Boliviana Escobar, la voz de Bolivia en la Argentina. ¿Cómo estás? Muy bien, Modesto, muy buenos días. Un gusto saludar a la gente en Escobar y, por supuesto, para que tomen conocimiento de algunos temas que lamentablemente la gente con sus aperos y sus afanes se olvida que obviamente tenemos que preocuparnos por Bolivia, por el continente y debemos preocuparnos por lo que nos pertenece. Bueno, sé que estás preparando una carta para la Organización de Estados Americanos, ¿no? La OEA. Para la OEA es una petición, Modesto, que tiene que ver con las 57 observaciones que han hecho al fraude colosal que ha vivido Bolivia y, por supuesto, también a la obligación que tiene el gobierno de Arce Catacora de iniciar un proceso en contra de Evo Morales por el tema de los asesinatos en el Hotel Las Américas, que eso se ha resuelto precisamente en la Organización de Estados Americanos, temas que no son reflejados lamentablemente por la prensa. Bien, a la gente que está escuchando el programa, por supuesto, les quiero informar que la OEA sacó un comunicado donde demostró que las pruebas que había y está presionando a Bolivia, por supuesto, para que el fraude que hubo en Bolivia. Bueno, voy a la carta que vas a enviar y, por supuesto, seguramente van a firmar algunas personalidades de Bolivia. A Marinela la Montenegro de la Cerda de Pessoa, periodista boliviana con cédula, vamos a, por supuesto, obviar el número de documento. Cochabamba con correo electrónico, aló marinela, arroba hotmail.com. El celular también lo vamos a obviar. Tengo a bien expresar saludos al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y hacer llegar la siguiente petición a la Organización de Estados Americanos dirigida por su persona, con el urgente objetivo de que sea la organización que en teoría vela por la democracia y los derechos humanos haga cumplir las recomendaciones sobre la auditoría del fraude 2019 en Bolivia, que la OEA trabajó en virtud a un acuerdo vinculante con el gobierno del autor principal de este engaño al pueblo boliviano, Evo Morales Ayma, y el partido que él preside, Movimiento del Socialismo. En pleno conocimiento de que la Organización de los Estados Americanos, OEA, es una organización regional que tiene como objetivo promover la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la seguridad en los países de América, no hay secreto alguno al afirmar que Bolivia está conducida por el crimen transnacional organizado, ha sido convertida en un narcoestado de acuerdo a la calificación que le brindará el periodista Coutinho en su libro Hugo Chávez, Espectro. Si bien la OEA normalmente no tiene la autoridad para hacer cumplir sus decisiones y recomendaciones de manera coercitiva, de acuerdo a sus propios enunciados, un acuerdo vinculante firmado por el gobierno de Evo Morales, convocado personalmente por él con la OEA, para que se lleve adelante una auditoría. Este estudio ha determinado un colosal fraude en las elecciones en Bolivia del año 2019, recomendando se cumplan una serie de acciones que hasta el presente no se ha logrado cumplir con ninguna de ellas, para así enfrentar las siguientes elecciones. Las recomendaciones fueron literalmente avaladas por la organización que usted dirige. Luego se realizaron las elecciones del año 2020 bajo las mismas características e irregularidades. La OEA desempeñó un papel importante en ese proceso, sin embargo, no hubo efecto alguno en la modificación de las condiciones fraudulentas que fueron avaladas por la entidad que usted dirige. Recuerdo a usted, señor Almagro, que el informe de la OEA fue concluyente y que se demostró que hubo un colosal fraude acompañado de graves irregularidades y manipulación de los resultados electorales durante las elecciones presidenciales en Bolivia en 2019, confirmado por la OEA a través de una auditoría electoral en respuesta no solamente a las denuncias de groseras irregularidades y hasta acciones delictivas que tristemente se repitieron en 2020, dejando de lado el gran trabajo que hicieron. Eh, bueno, se me corrió acá. Que hicieron 30 personas sobre este informe que sacó la OEA, Marinela. Te escucho. 30 expertos fueron de diferentes países, hubieron argentinos, venezolanos, europeos y de todas las nacionalidades para evitar susceptibilidades y por supuesto a lo que se llegó es que hubo un colosal fraude. Pero no hay fraude solamente de parte de Evo Morales. Antes había fraudes más rudimentarios, pero en este caso, con Sí. Smartmatic, la empresa que va a llevar las elecciones con otro nombre en Argentina,
también es la que ha empezado a vender el software a todos los países en cantidades millonarias y que por supuesto este tiene con puertas abiertas para digitar todos los procesos electorales del continente en función a sus intereses. Y debo decirle que tampoco estoy hablando de solamente Evo Morales, sino principalmente estoy hablando de todo el sistema político que nos ha entregado. Y no es tema de Bolivia, es tema de todo el continente también. Lamentablemente, ¿a quiénes nos han entregado? A las transnacionales, a esas transnacionales que manejan los negocios de tráfico de cocaína, de tráfico de armas, porque no vayan a creer que esas empresas transnacionales solo trafican, es decir, que solamente se dedican a la minería, al petróleo, a temas ilícitos. Están metidos en todos los temas ilícitos, Modesto. Y obviamente están metidos en los negocios más rentables. Y uno de los negocios más rentables, por supuesto, es la trata y tráfico de personas, el contrabando humano a título de migrantes, ONGs que participan, que ellos mismos meten ONGs para decir que en los Yo países quiero, que reciban sí, crean conflicto en sus países de origen y los sacan precisamente, los contrabandean y a estos lo utilizan o los utilizan de casi esclavos, mano de obra maquiladora, o les venden tierras, documentos, les venden una serie de temas. Entonces, esto tiene que quedar muy claro. No estamos hablando solamente de un gobierno, estamos hablando de los sirvientes de todo un sistema político. Y aquí incluyo a Carlos Mesa, a Tuto Quiroga, a Sánchez de Lozada, al propio Banzer. Las dictaduras han estado involucradas y nosotros, como bolivianos, como latinoamericanos, como propietarios de este continente, seguimos creyendo en aparecidos, tragándonos píldoras cuadradas, ¿sí? Seguimos viviendo en babia, sentados sobre tesoros y muriendo de hambre. Esta es la realidad. Marinela, te quiero hacer escuchar un audio, ¿puede ser? Claro. Poneme el audio que te lo pedí, Ayrton, que lo tenés preparado. Dale. Hola, Ito, no te saludé, un fuerte abrazo. Una cosa tiene que tener clara la opinión pública del continente americano, que los organismos internacionales que se dedican a la interdicción, a la persecución del delito del tráfico de cocaína, han sido creados por las élites que manejan estos negocios. A los narcotraficantes bolivianos, al cartel de Evo Morales y de toda la pandilla gubernamental, están en el nivel de pisadores de coca, porque definitivamente los que se llevan la torta del negocio son estas élites que manejan tráfico de armas, manejan todos los negocios del gas, del petróleo, saquean países en busca de minerales y todo aquello, y crean unos organismos de fachada. Estos organismos, como la ONU y como la OEA, la propia Unión Europea, tribunales internacionales de justicia, están, si no creados, invadidos por estos grandes poderes. Partiendo de esa premisa, podemos mirar que los países simplemente nos convertimos en el residuo que queda de toda esta mafia internacional sobre la cual los países debemos pagar gravísimas consecuencias. No solamente en la instalación de organismos criminales transnacionales en nuestro país, no solamente cuando se camuflan grandes narcotraficantes en un territorio como el Chapare, también cuando se utiliza merced a estos o con la protección de estas élites, de estos organismos internacionales, se crea toda una infraestructura para el narcotráfico. O díganme, el aeropuerto del Chapare, que ha costado a los bolivianos que no tienen agua potable ni alcantarillado, infraestructura básica de ninguna naturaleza, le ha costado más de 35 millones de dólares el aeropuerto de Chimoré, que para lo único que se utiliza es para el tráfico de cocaína. Bolivia solamente son, los narcotraficantes de Bolivia solamente son pisadores de coca para Claro, los peces gordos de Europa.
equivalen a eso, Modesto, porque lo que hacen en nuestro país, y todo ha sido parte de un gran complot. Primero, lo bajan a Sánchez de Lozada con el tema de la guerra del gas. Las mismas transnacionales imponen a Evo Morales a través de las ONGs que hasta sobornan dirigentes, porque Evo Morales no tenía ningún tipo de perfil de liderazgo, era un cocalero del Chapare, un dirigente, y se acabó el asunto. Entonces las ONGs han tenido gran papel ahí para sobornar a los dirigentes de todo el altiplano para que este marche desde Caracollo y haga su discurso en la Plaza San Francisco de la Paz. Entonces acá ha jugado un rol importante la Open Society Foundation, una ONG que le financió también las elecciones, a través de la cual se financiaron las elecciones, que es la ONG Resdal, que estaba en un tiempo a la cabeza de Juan Ramón Quintana y posteriormente a la cabeza de su esposa Loreta Tellería. Entonces, todo esto ha sido armado, planificado, pero ¿para qué? Ellos no solamente querían la mina San Cristóbal. Imagínense, entra un indiecito cuartomundista proveniente supuestamente de Orinoca. ¿Para qué? Uno, para hacer la falsa nacionalización, que no ha sido nada más que los enunciados de la ley de Ormando Bacadíes, que fue quien aprobó la ley 3655, si no me equivoco. eh, no tengo precisión del número de ley, pero fue la ley de Ormando Bacadíes sobre la cual escribió algunas cosas Evo Morales. El otro tema era la voracidad que tenía Soros a través del Apex Silver Mines de tener ya no solamente la minera San Simón en el Beni, sino también quería el Cerro Rico de Potosí, quería todo lo que representa San Cristóbal en la provincia Norlipes de Potosí. ¿Y qué hizo? Contradictoriamente al discurso indigenista de Evo Morales, resulta que agarró a todo el pueblo de San Cristóbal, los sacó, incluidos perros, pulgas, cementerio, a todos los sacaron y Sacó los una llevaron a ciudad, otro lado. o sea, para explotar la mina San Cristóbal. Para explotar la mina San Cristóbal. Y la mina San Cristóbal ha sido la desgracia de Bolivia, porque le voy a decir algo. Yo he recabado en un artículo el dato oficial de las ganancias de San Cristóbal en $1.000 millones, mientras a Bolivia le dejaban 35 millones de bolivianos. Sin O sea, embargo, de $1.000 millones le quedan a Bolivia 35 millones de bolivianos. en San Cristóbal, pero escuche, $40 millones costaba el agua que estos infelices gastan para la minería, para la explotación de la minera San Cristóbal. Después, O como, sea, no te pagan el agua. o sea que ni siquiera terminan de pagar el agua, o sea que Bolivia no tiene ganancias. Lo único que le queda a Bolivia es la extrema contaminación, que además te provoca sequías, porque son una cantidad de minerales, es decir, de químicos que se arrastran, que te provocan sequías, te provocan grandes daños, la muerte de flamencos, la afectación de una zona que es evidentemente seca y que peor con la arremetida de estos cómo explotaban y que se quieren equiparar a los cooperativistas mineros chicos que trabajan legalmente algunos y que explotan legalmente. O sea, estos han venido con maquinaria poderosa como para mover toda Bolivia, explotar toda Bolivia. Imagínense, para cada explosión son boquetes de 1 kilómetro por 400 de profundidad lo que explotaban a plan de dinamita y todo, ¿ya? Porque es una explotación a cielo Minería a abierto, cielo abierto. a tajo abierto, exacto. Entonces no se pueden equiparar siquiera para pagar 3.5 o 2%, como dice el Código de Minería, de impuestos. Encima no han pagado un centavo en relación a fichas ambientales, solo para trabajar tranquilos y nadie los moleste. Obviamente le han financiado la campaña de Evo Morales, han repartido sobornos entre esa cúpula de ONGistas.
todos eran ONGistas, desde Choquehuanca, Arce Catacora, Carlos Romero, si no pertenecían al CEGIS, pertenecían al CEDLA, si no pertenecían al CEDLA, a la ONG NINA o a la Red UNITAS, a la RESDAL, a la Andean Information Network, todos esos ONGistas han gobernado el país. Entonces, Marianela, esa es la Choquehuanca no es un realidad. originario, Choquehuanca, ¿qué era antes de ser canciller de Evo Morales, hoy vicepresidente? Choquehuanca era director de una ONG que se llama NINA, la ONG NINA, que está al alcance de todos, lo pueden investigar. Esta ONG ha recibido, en un solo año recibió $3 millones. Antes ha recibido fortunas durante años. ¿Cuál era su objetivo? Luchar supuestamente por los derechos indígenas. Esa era la fachada, pero en realidad lo que hacía era mentalizar a los indígenas en odios, en racismos, en rencores infundados, porque obviamente los invitan a estrellarse contra empresarios que no tienen nada que ver, los invitan a estrellarse contra citadinos o contra población blanca que no tiene nada que ver, porque todos somos bolivianos. Yo he defendido incansablemente los derechos de los indígenas, de los campesinos, pero jamás de estos impostores, delincuentes, que por supuesto engañan por la ignorancia que tienen mucha gente, de muchos ciudadanos rurales, los engañan, les mienten, les insuflan odios. Y eso es lo que ha hecho David Choquehuanca a lo largo de años. Ahora, ¿quién financiaba su ONG? El más grande buitre a quien los bolivianos debemos iniciar juicios internacionales. Uno, por genocidio. Dos, por la depredación total del medio ambiente. En el oriente, en el occidente, en los valles, en todos lados, explota Soros. ¿Por qué tiene que haber gente viviendo en la Argentina sacrificándose? ¿Por qué usted tiene que salir a vivir? ¿Por qué otra gente tiene que salir a vivir? Si ustedes como bolivianos son millonarios en su tierra, solamente que estos entreguistas, toda la pandilla de Evo Morales, la pandilla de Sánchez de Lozada, la pandilla de Tuto Quiroga, de Carlos Mesa, lo único que hacen es entregarnos. Entonces, ¿cuándo la gente va a entender? ¿Cuándo va a entender O este sea, tema? Marinela, yo tengo que entender que toda la clase política de Bolivia son dueños y señores de todo lo que le pertenece a los bolivianos. No, la clase política de Bolivia son sirvientes, sobornados de unas élites buitres que se llevan toneladas de minerales de Bolivia. Eso es lo que tiene que entender Modesto, porque realmente Bien. acá lo único que hacen es doblegarse. Mírelo hoy mismo, han saltado ya de San Cristóbal, a la cual han explotado, están Hasta explotando Cobamba. más de 20 años. Su contrato es por 20 años, ¿ya? Pero ellos a diario sacaban vagones interminables en los ferrocarriles de Bolivia. Y mire cómo ha engañado Evo Morales. ¿Qué parte de los ferrocarriles siquiera, tengo que decir, ha nacionalizado? Lo que pasa es que en el momento de la capitalización se dividieron las empresas en empresas de los bolivianos y una parte, un porcentaje para la capitalización. Esa parte que le pertenece a los bolivianos, sin hacer ninguna alegoría, las ha nacionalizado, ¿ya? En ferrocarril. O sea, el Estado se ha adueñado, en otras palabras, del ferrocarril que le pertenecía a todos y cada uno de los bolivianos. Equivale a decir que a cada persona que tenía mayoridad al momento de la capitalización, tenía que recibir la cuota parte de las ventas de la venta del ferrocarril, si es que se vendía. Pero obviamente eso se entregó en acción. ¿Qué es lo que hizo este demente? Lo que hizo fue nacionalizar la parte de los bolivianos, o sea, nacionalizarlos a los bolivianos y a los chilenos absolutamente nada. ¿Qué pasó?
que esos ferrocarriles de carga, no estoy hablando de pasajeros porque a eso les importa un comino, los ferrocarriles de Sí. carga se encargaron de llevar cantidades impresionantes diarias de minerales explotados en territorio boliviano, más concretamente en Potosí, San Cristóbal, ¿no? Entonces, esta es la realidad, esta es la forma en la que se engaña al pueblo boliviano. Lamentablemente, lo único que queda para Bolivia, no queda una moneda ha quedado, Modesto. Lo que queda para Bolivia O sea, simplemente es depredación, contaminación, químicos, destrucción de la naturaleza y cáncer en cantidades para la gente que por supuesto tiene contacto con esas tierras, bebe esas aguas de ríos que están absolutamente contaminados. o sea, no solamente se lleva las riquezas naturales que le ha otorgado la madre tierra a Bolivia, sino también usan para fabricar la cocaína en el Chapare, en el trópico de Cochabamba, y también manejan ellos. O sea, tienen todo. Tienen Usan todo. Por eso, como petróleo tienen a ya todo Bolivia, el contaminando circuito, todo. como ya tienen ¿Cómo? todo el circuito, quieren despenalizar la hoja de coca. Obviamente quieren vender en sus farmacéuticas que la coca sea, que la cocaína sea legal. Quieren estos que, por supuesto, las sociedades se destruyan. Hoy, siendo un negocio ilegal, ¿cuántas familias están destruidas a efecto del consumo de cocaína de nuestros jóvenes, incluso de personas mayores, Modesto? Entonces, acá lamentablemente la gente no estudia, la gente no se preocupa por el bien común, no se preocupa por lo que debe conocer, está metido en sus cosas, además entretenido como un verdadero zombie en esas espantosas redes sociales que lo único que hacen es mostrarte basura, basura que contamina tu cerebro, basura que te aliena, que te bloquea la capacidad racional, que te bloquea la capacidad de poder analizar, de análisis sobre todo de la situación. Entonces, esto es terriblemente importante que comprenda la gente. Esta es la única patria que tenemos y la tenemos que cuidar. Y esto a decir de argentinos, de uruguayos, de ecuatorianos. Imagínense, los ecuatorianos han sido los más antiguos productores de petróleo y no sé cuánta historia, y no tienen una sola refinería. Entonces ya esto es un chiste. ¿Y quiénes se encargan de manipular esa realidad, de esconder esa realidad? Los políticos, porque están al servicio de estos mafiosos, de estas grandes aves de rapiña, y los sobornan y sus dineros van a sus paraísos fiscales. Y muchos políticos que se han vendido a estos ni siquiera han olido el exilio millonario de la corrupción. ¿Ah? Hay mucha gente, porque Porque ni los siquiera limpian la antes. ¿Ah? Los limpian antes, digo, porque tienen a ver, todo lo que le roban a su país lo tienen en los bancos de estas multinacionales. Claro, o los limpian, o los hacen limpiar, o los enferman, o de pronto les da infarto, mueren por cualquier circunstancia, o definitivamente los encarcelan. Daniela, te mando un abrazo grande. Sé que estás en día de descanso y vos no descansas nunca. Habría que Mañana me gustaría preguntarles, tocar. Modesto, qué han hecho con el dinero de Chapo Guzmán, porque su banca buitre ha sido la que ha lavado trillones del Chapo Guzmán. La banca de estos maleantes que están. Claro, claro. Antes se llamaba Wachovia Bank en Estados Unidos y hay una red de bancos que todos esos bancos de segundo piso que están en Suiza, en las Caimanes, en un montón de lugares, incluso en el York del Vaticano, se dedican al lavado de dinero y O sea, el a mismo, nosotros casi similar al estúpidos banco que nos lavó, engañan. sí, Marinela, casi similar al Banco Fácil de Bolivia, que lavó plata de quién lavó ese banco, donde Pero es murió, una lista larga, pues, una lista larguísima del
de empresarios que han estado y empresas que han estado coludidas, narcos, políticos que han estado coludidos con él. Además que parte de esa lista se ha escondido, ¿no? Claro. Marinela, te mando un abrazo grande a la distancia y mañana me gustaría hablar el tema Escazú. Un fuerte abrazo, querido Modesto, y a sus órdenes estaremos mañana a primera hora. A esto Gracias. un gran saludo y a toda tu audiencia. Un abrazo Muchas gracias. enorme a todos nuestros bolivianos que trabajan y se esfuerzan en ese país. Abrazo grande.